se debe ayunar siendo diabético? ¿Debemos aplicarnos insulina? ¿Corta el ayuno la aplicación de la insulina? ¿Es un alimento? ¿Qué es? Para ayudarnos a entender estas cuestiones tenemos en estudios al doctor Mahmoud Abbas. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Ramadán Mubarak. كل عام وأنتم بخير. ¿Cómo le va? الحمد لله, muy bien. Alhamdulillah. Nutricionista y deportólogo. Especialista en nutrición y diabetes y también hice la especialización en deportología. ¿Y qué nos cuenta del ayuno del mes de Ramadán? Usted es musulmán, sabe de qué se trata, en qué consiste, e incluso adivino, tiene pacientes que sufren de diabetes. Y bueno, ¿deben ayunar? ¿No deben ayunar? ¿Se aplican insulina? ¿Por qué no nos cuenta su experiencia al respecto? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, el tema es muy amplio y es muy amplio por la masividad del problema que implica la diabetes hoy en día a nivel mundial. La Argentina no es la excepción y nuestra comunidad, por supuesto, tampoco es la excepción. Cada individuo es un mundo aparte, de modo que tenemos que analizar cada individuo. No podemos dar una regla general para todos, pero Dios mediante daremos una orientación. Y el ayunante diabético, ¿se le indica el ayuno o no? ¿Es lo mismo ser ayunante tipo 2 que tipo 1? ¿Es lo mismo tener sobrepeso que estar en el peso ideal y ayunar, con el riesgo que ello puede conllevar en descenso del azúcar en sangre, por ejemplo? Bueno, son situaciones diferentes y de hecho es diferente también en el caso del diabético tipo 2, que es aquel que habitualmente comienza no requiriendo insulina, si es una persona que hace poco tiempo comenzó con su enfermedad o hace mucho tiempo. Son dos situaciones diferentes y la situación biológica de cada individuo es una situación diferente. Partiendo de la base de que el Islam es una religión donde el equilibrio es lo que prima y la vida es lo que realmente se protege, Allah nos ha hecho un regalo diciéndonos que nosotros no tenemos que ayunar estando enfermos. Pero ante la voluntad de ayunar ante una enfermedad de carácter crónico incurable como es la diabetes, bueno, ahí insisto, tenemos que examinar cada individuo. El diabético tipo 1, que es aquel que depende absolutamente de la insulina, es un tema muy delicado. Honestamente yo creo que esa persona no debería ayunar, porque tiene variaciones de glucemias muy frecuentes, son muy inestables y esa persona se puede descontrolar fácilmente y entrar en lo que se llama tanto la hiperglucemia, es decir, el aumento brusco de la glucosa, como de la hipoglucemia. La hipoglucemia podemos zafar fácilmente, le damos un vaso de gaseosa, un vaso de jugo, etcétera, y zafamos, pero la hiperglucemia, un paciente diabético tipo 1, puede llevarlo a una internación. O sea que exponernos a esa situación tan traumática para él y su familia me parece que no es correcto. ¿Y qué ocurre con el paciente de insulino requiriente? Claro, ahí vamos. Ese es el paciente diabético tipo 2, que en realidad constituye más del 90% de la población mundial de diabéticos. Y esa persona ya es una situación diferente porque habitualmente tiene reserva pancreática de insulina, de modo que es más estable y con esa persona podemos llegar a entendernos y de acuerdo a cada individuo, insisto, ¿no? Y la experiencia personal de cada individuo, podemos de alguna forma generar un tratamiento como para que él pueda llevar adelante su ayuno en paz. ¿Y hay algún tratamiento que sirva de común denominador con pequeñas variaciones para este tipo de personas? No, hay indicaciones. Las indicaciones precisas son, bueno, a la mañana cuando uno se levanta antes de iniciar el ayuno, consumir hidratos de carbono de larga duración, por ejemplo, productos de panificación, directamente el pan blanco, el pan ricos francés, en harina. casualmente las harinas que son hidratos de carbono complejos, incluso porque demoran la metabolización. Casualmente, ¿no? Porque lo van a alimentar durante muchas horas durante el transcurso del día. Y cuando desayuna a la noche, cuando se puso el sol, ya hay que consumir alimentos con hidratos de carbono de rápida absorción, por ejemplo jugos o hasta inclusive un vaso de gaseosa, para que se recupere rápidamente la glucosa y esa persona se mantenga estable sin tener bajones. Y ahí viene la cuestión de la medicación. ¿Qué está usando esa persona? ¿Está usando medicación por vía bucal o está usando insulina? Y si tiene posibilidades de monitorear la glucosa o no tiene posibilidades. Y si tiene complicaciones, porque no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, una neuropatía diabética, una situación bastante traumática como por ejemplo puede ser el pie diabético, que haya tenido un antecedente de infarto. Esa persona lógicamente es mucho más inestable y ahí también hay que andar con cuidado en lo que se recomienda de llevar adelante el ayuno o no.
Sin embargo, pareciera ser que los musulmanes hasta hacen caso omiso a este tipo de cuestiones y son miles y miles los diabéticos que ayunan. Usted me comentó en alguna oportunidad trabajos científicos que han sido presentados en Europa, basados en estudios del seguimiento de diabéticos en continentes, en países como la India, donde los musulmanes daban una respuesta favorable, el cuerpo, ¿no? El organismo da una respuesta favorable al ayuno. ¿Tendrá que ver con lo psicológico o efectivamente el ayuno es una cuestión que pone el cuerpo en orden? Bueno, es un desafío. El estudio este que usted trae a referencia es un estudio muy importante que se hizo más de 10.000 musulmanes a nivel mundial. Es un estudio multicéntrico, es decir, se hizo en muchos países islámicos, donde estaba Siria, Líbano, etcétera, de por medio. Personas que quieren y muestran su voluntad de llevar adelante el ayuno como lo hacemos todos nosotros. Realmente el poder del ayuno y la necesidad de ayunar de parte del musulmán y de agradar a Dios es algo tan poderoso que realmente nos lleva más allá a veces de una cuestión racional. Me refiero en relación a la enfermedad, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero bueno, casualmente este estudio que se hizo en más de 10.000 personas durante todo un año, de un Ramadán al otro Ramadán, nos abrió las puertas con respecto a un conocimiento mucho más preciso. ¿Y qué conclusiones tenía? Bueno, no hay conclusiones valederas todavía, porque este es un estudio que continúa a través del tiempo. Es decir, la verdad estadística es una verdad que hay que manejarla con mucho cuidado, porque hay que ver cómo se la manipula, dependiendo de cómo se la presente. De modo que estas son estudios que se presentaron en revistas muy prestigiosas de medicina, como la Diabetes Care, que es una publicación estadounidense muy prestigiosa, y dieron una primera aproximación, donde hablaba de beneficios y perjuicios, pero el beneficio psicológico, el beneficio espiritual, realmente es tan poderoso que hace que el musulmán pueda sobrellevar esta barrera que es la enfermedad crónica, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda que dura 10 días y que después yo reinicio mi ayuno o lo recupero después. ¿Es lo mismo alguien que se inyecta insulina o las personas que consumen metformina en base a pastillas? Bueno, casualmente, si yo utilizase metformina, que es una medicación universal y muy utilizada, posiblemente esa persona no tenga mayores problemas porque en general no tiende la hipoglucemia, que es una complicación aguda bastante traumática. Ahora, existen otras pastillitas que son las que bajan la glucosa, como por ejemplo glibenclamida, etcétera, que son hipoglucemiantes formalmente y que son bastante peligrosos. Yo prefiero enfrentarme como médico con un paciente diabético tipo 2 que quiere ayunar y que utiliza insulina a aquel que utiliza pastillas, porque las pastillas tienen una vida media muy larga y le pueden provocar hipoglucemias que son difíciles de salir. En cambio, la insulina uno puede manipularla. Hacer un toque de insulina a la mañana cuando se levantó, se pincha el dedo, se controla, hacer una insulina ultra rápida, un toquecito para nivelar, ayuna el transcurso del día, se va monitoreando a medida de lo posible, se pincha al mediodía, se pincha a la tarde y cuando ya rompe el ayuno se vuelve a pinchar y ahí inmediatamente consume hidratos de carbono o vuelve a corregir con la insulina ultra rápida y se inyecta después una insulina que lo protege en el transcurso de la noche. La NPH, por ejemplo. La NPH o la glargina, que es una insulina que dura 24 horas, o la Betemir, que son otras que existen, que ayudan muchísimo. Pero aquel que utiliza una pastillita hay que manejarla con muchísimo cuidado. No me refiero a la metformina, me refiero a la glibenclamida, la glimepirida, etcétera, porque son pastillas que no se liberan, digamos, fácilmente del cuerpo. Por lo general, el paciente con diabetes conoce un poco su organismo y sabe cómo se siente, debo tener baja el azúcar o algo. Pero las personas que conviven con él no conocen tanto estos detalles. ¿Qué pasa si en la familia tenemos un diabético que está ayunando en el bendito mes de Ramadán y se desmaya? ¿Qué apostamos? ¿A una hipoglucemia y le damos agua con azúcar? No hacemos nada, no tuvimos tiempo. Ante la desesperación no nos damos cuenta de medirle la glucosa en sangre. ¿Qué se hace, doctor? Bueno, es una pregunta muy práctica y de hecho en la consulta diaria el médico advierte formalmente y la respuesta es muy clara y no tiene dudas. En primer término, no hay que perder tiempo en pincharle el dedo, porque esa fracción de segundo implica realmente un segundo muy valioso. Siempre jugarse que es un bajón de azúcar, no hay duda de eso, siempre. O sea que hay que tratar de darle un poco de glucosa. ¿Qué es un poco de glucosa? Un vaso de gaseosa común, no dietética por supuesto,
un jugo de naranja con un poco de azúcar o medio vaso de agua con 2 cucharas soperas de azúcar. Y si la persona no puede ingerir, hay que llamar a la ambulancia en forma inmediata para inyectarle por vía intravenosa glucosa. Siempre jugarse a la hipoglucemia, al bajón brusco de azúcar. Para cerrar el bloque, doctor, ¿usted aconsejaría a los musulmanes ayunar o no ayunar? Qué pregunta. Mi corazón dice que sí. Mi corazón islámico dice absolutamente que sí. Yo no Sin tengo embargo, dudas. dejó bien en claro que el del tipo 1 ya es una cuestión total y absolutamente diferente y está hasta contraindicado. Yo honestamente creo que sí. En base a mi experiencia, el diabético tipo 1 está contraindicado. Mi corazón siempre va a estar con ayudar al musulmán a llevar adelante su ayuno. De hecho, creo que también voy a tener una recompensa por ello para llevarlo adelante. O sea que también tengo mi interés personal en ayudarlo, ¿no? Al margen de mi propio ayuno. Pero el diabético tipo 2 ya es otra cosa, y realmente yo creo que con los cuidados necesarios y siempre y cuando sea una persona que no tenga complicaciones relacionadas con la diabetes y que sea una persona que tenga una actitud de cuidado, creo que puede llevarlo adelante sin ningún problema.